En 1861, una guerra civil desgarró a la nación. Verena Davis se encontró inesperadamente en el papel de primera dama de la Confederación, ya que su esposo Jefferson ahora era presidente de la nueva nación separatista. Tras su posición había sospechas y tensión. Crecieron rumores sobre su origen. Los críticos dudaron de su lealtad, y la guerra le causó pérdidas devastadoras. ¿Qué sería de ella? Acompáñame para descubrirlo. Verena Davis nació y fue bautizada como Verena Howell el 7 de mayo de 1826. Sus padres, William y Margarita, vivían en Natchez, Mississippi, pero al parecer nació en una zona rural de Luisiana, mientras visitaban a familiares. Algunas fuentes afirman que nació en Mississippi. Verena nació en una familia que representaba a la élite temprana de Estados Unidos. Por su padre, la ambición y el servicio público venían de familia. Su abuelo fue gobernador de Nueva Jersey en la década de 1790, y su padre luchó contra los británicos en la guerra de 1812. Su madre, Margarita Louisa Kemp, era hija de un rico plantador y esclavista de Mississippi, inmigrante escocés-irlandés que forjó su fortuna en el sur profundo. Verena misma fue la segunda de 11 hijos, aunque en la dura realidad del siglo XIX, solo 7 llegarían a la edad adulta. Aunque su familia tenía raíces europeas de las Islas Británicas, como galesas y escocés-irlandesas, desde su nacimiento algunos decían que Verena no lucía como esperaban. Tenía tez oliva, ojos y cabello oscuros, y nariz ancha, rasgos atribuidos después a su ascendencia galesa. Pero no todos estaban convencidos. Para muchos en la sociedad obsesionada con la raza y rígida del sur anterior a la guerra, estos rasgos parecían inusuales, y como pronto verás, lo inusual invitaba a la sospecha. En la infancia de Verena, su padre era un comerciante próspero, dueño de una plantación y decenas de personas esclavizadas. La familia vivió cómodamente un tiempo, pero en la década de 1830 malas inversiones y un estilo de vida costoso causaron el declive constante de sus finanzas. En 1839, los contratiempos llevaron a la bancarrota. Fue la acaudalada familia de su esposa quien intervino para rescatarlos, y probablemente gracias a su apoyo financiero, Guillermo pudo enviar a su hija al norte para su educación, inscribiéndola en un internado en Filadelfia. Allí obtuvo una excelente educación y trabajó arduamente, así que al volver a casa, probablemente era de las mujeres más cultas de su comunidad. Es difícil saber cómo una joven en la Filadelfia de la década de 1840 se relajaba tras estudiar, quizá leyendo una novela a la luz de las velas o paseando por la ciudad. A fines de 1843, con 17 años, Verena conoció a su futuro esposo en una fiesta navideña en la plantación Hurricane. Este era Jefferson Davis. Él tenía 18 años más que ella y era un rico dueño de una plantación. Jefferson se casó brevemente con Sarah Knox Taylor, quien murió pocos meses después en 1835. Sarah era hija de Zachary Taylor, general del ejército y 12º presidente de Estados Unidos, entre 1849 y su muerte en 1850. Verena quedó cautivada por Davis desde el momento en que se conocieron, pero sus padres estaban mucho menos entusiasmados, preocupados por las diferencias de edad, antecedentes y política entre ambos. Tras dudar, aceptaron y el noviazgo siguió en 1844 y el año siguiente. Davis entonces le propuso matrimonio y la boda se planeó como un gran evento social, pero esto fue abandonado después. Cuando se casaron en 1845, la ceremonia se llevó a cabo en la casa de los padres de Verena, con solo un pequeño círculo de familiares y amigos de Verena presentes, pero curiosamente nadie de la familia Davis estuvo ahí. Fue solo después de esto que Verena se dio cuenta de que las actitudes de su esposo hacia las normas de género eran bastante tradicionales, y que él esperaba que ella desempeñara el papel de una esposa sureña convencional, a pesar de su educación. Notó que aún sentía afecto por su primera esposa fallecida. Tras su muerte en 1835,
Davis la lloró profundamente y pasó casi 8 años aislado, incapaz o sin querer dejar el pasado atrás. Verena admitiría más tarde que a veces se sentía como una esposa de consolación en su matrimonio. Hasta su corta luna de miel fue un recordatorio. Incluyó una visita a su anciana madre, Jane Davis, y una parada solemne en la tumba de su predecesora. Los recién casados se mudaron a Breerfield, la plantación fundada por Jefferson, en terrenos dados por su hermano mayor y más rico, Joseph. Poco después, su hermana viuda y empobrecida llegó con sus 7 hijos para vivir allí, una decisión tomada sin consultar a Verena, para su disgusto. En 1846, Jefferson Davis fue elegido para la Cámara de Representantes, y Verena lo acompañó a Washington, D.C., ciudad que pronto adoró. Se integró a la vida social y se volvió una de las anfitrionas más populares y jóvenes. Poco después, Davis renunció para servir en la Guerra México-estadounidense de 1846 a 1848. Tras el conflicto, volvió a la política con renovada ambición. Sin embargo, a medida que su prestigio crecía, también lo hacía la tensión entre esposo y esposa, ya que sus opiniones políticas estaban en desacuerdo con las de Verena. Ella compartía la visión norteña sobre la esclavitud, pero Jefferson no coincidía y llegó a comparar a los esclavos con el ganado. A pesar de esto, ella pudo reconciliar en su mente sus perspectivas opuestas y la relación se mantuvo estable. A ella le atraía el dinero, y la riqueza creciente de Jefferson en los 1850 resolvió muchos problemas en su relación. Fue senador por Mississippi durante años y en 1853 nombrado secretario de guerra bajo Franklin Pierce. Esto significaba que, aunque su hogar estaba en Mississippi, la familia pasó gran parte de sus vidas entre 1845 y 1861 viviendo en Washington, D.C. Verena se sentía más cómoda aquí, pues el entorno político y social de la ciudad coincidía más con su visión que el ambiente tenso de Mississippi. Pero la tragedia familiar se acercaba. Entre 1852 y 1864, Verena y Jefferson tuvieron 6 hijos, 4 varones y 2 niñas. Trágicamente, la mayoría tendría vidas cortas. En 1854, los Davis sufrieron la muerte de su primer hijo, Samuel, antes de los 2 años. Afligida, Verena se alejó de la vida social un tiempo. Al año siguiente nació su hija Margarita, la única de sus hijos que crecería, se casaría y tendría una familia propia. Otro hijo, Jefferson Jr., llegó a adulto, pero falleció a los 21 años en 1878 por una epidemia de fiebre amarilla en el valle del río Mississippi. Le siguieron 2 hijos más, José nacido en 1859 y Guillermo nacido en 1861. Ambos murieron en la infancia. Su hija menor, Winnie, nacida en 1864, era muy cercana a su madre, pero antes de su nacimiento sucedían eventos en el sur que cambiarían sus vidas para siempre. Toda la trayectoria de la vida de Verena cambió a finales de 1860. Desde su infancia el debate sobre la esclavitud había ido en aumento en Estados Unidos. Desde los inicios de la República existía una división entre los estados del norte y del sur. Los estados del norte eran más urbanos y con industrias, por lo que sus economías dejaron de depender del trabajo esclavo. Muchos estados habían comenzado a prohibir la institución, y para la época de Verena, había una clara división entre los estados libres del norte y los estados esclavistas del sur. El trabajo forzado era esencial en grandes plantaciones de algodón y tabaco. Verena vivió toda su vida en este entorno hasta finales de la década de 1850. Mientras que la esclavitud era algo normalizado para muchos sureños, su propia educación y crianza más cosmopolita significaba que había estado expuesta a las opiniones de los liberales del norte sobre el tema durante muchos años. Por sus lazos con ambas regiones, ella se consideraba una mezcla. La esclavitud se volvió muy polémica en el país. La expansión hacia el oeste provocó un debate sobre permitir o no la esclavitud en los nuevos estados. Esto se desbordó en la década de 1850, tras la formación del Partido Republicano.
Su candidato presidencial, Abraham Lincoln, fue elegido como presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1860. Aunque Lincoln no hizo campaña para abolir la esclavitud en todo el país, el sur temía sus intenciones, y en diciembre de 1860, Carolina del Sur fue el primer estado en separarse de la Unión. Una serie de otros estados siguieron entre enero y abril de 1861, uniéndose para formar los rivales Estados Confederados de América en el sur. En abril comenzaron los primeros disparos de la Guerra Civil estadounidense, desatando el conflicto entre la Unión y la Confederación, que destrozaría al país. Verena Davis y su esposo pronto se convertirían en el primer y único presidente y primera dama de los Estados Confederados de América. Su camino a esta posición histórica fue gradual. Mississippi decidió unirse a Carolina del Sur y se separó de la Unión el 9 de enero de 1861. Jefferson Davis renunció al Senado en Washington, D.C. 12 días después. 4 semanas después, asumió como presidente provisional de los Estados Confederados en la Convención de Montgomery, Alabama. El cargo provisional se hizo permanente el 22 de febrero de 1862 para cuando la guerra ya estaba en marcha, y la capital se había trasladado a Richmond, Virginia. Como esposa de Jefferson, Verena se convirtió de inmediato en primera dama. La elevación de su esposo al cargo de presidente se debió a su antigüedad como senador de larga trayectoria y exsecretario de guerra. Sin embargo, Verena tuvo dificultades como primera dama de la Confederación. Ella no creía en la causa confederada, y sus dudas la dejaron poco apta para ser primera dama de la nueva nación separatista. Quienes la conocieron en Richmond lo notaron y muchos comentaron sobre su apariencia. En la prensa cada vez más cruel y abiertamente racista, los susurros sobre su tez se magnificaron en insultos. Los periódicos destacaron su piel amarillenta y rasgos oscuros, insinuando que era parcialmente nativa americana o afroamericana. Otros fueron aún más lejos. Críticos hostiles intentaban herirla a ella y a su esposo, usando insultos como mulata o india, buscando inflamar ansiedades raciales en una sociedad obsesionada con la pureza y ascendencia. Además, la familia Davis vivía momentos tensos. Verena estuvo embarazada varias veces, y su hijo José murió en abril de 1864, tras una caída poco después de cumplir 5 años. Solo unos meses después, Verena dio a luz a Winnie. La niña fue conocida como la hija de la Confederación, y su historia circuló por el sur en el último año de la guerra para levantar la moral. Así, Verena pasó los años de la guerra embarazada, de luto, siendo criticada y obligada a convertirse en una de las portavoces femeninas más prominentes de una causa en la que realmente no creía. La Guerra Civil estadounidense terminó con la derrota de la Confederación en abril de 1865 tras casi 4 años. Mientras Robert E. Lee organizaba la rendición, Jefferson, Verena, su familia y seguidores huyeron al sur desde Richmond. Fueron capturados en Georgia, y Jefferson fue arrestado tras sospecharse su vínculo con el asesinato del presidente Abraham Lincoln, pocos días después del fin de los combates. Por esto, Jefferson estuvo 2 años confinado. Verena envió a sus hijos a Canadá con familiares para protegerlos, mientras ella luchaba por liberar a su esposo. Liberado bajo fianza en mayo de 1867, recibió la amnistía general para expolíticos y soldados confederados, otorgada por el presidente Andrew Johnson en Navidad de 1868. Los Davis ahora eran libres de vivir sus vidas nuevamente de la manera que eligieran. Sin embargo, la sociedad a su alrededor había cambiado. La riqueza de Jefferson se había basado en gran medida en sus plantaciones operadas por trabajo esclavo. Eso ya se había ido. No había posibilidad de retomar su carrera política, y la riqueza familiar fue diezmada por la guerra y los honorarios legales de su encarcelamiento. La familia viajó a Europa y obtuvo ingresos por conferencias y apariciones, aprovechando su fama como expresidente y ex primera dama de la Confederación. Verena y los niños permanecieron en Europa después de que Jefferson regresó a América y consideró aceptar varios puestos de enseñanza. Estando en Inglaterra con su hermana e hijos, Verena se indignó al leer sobre los romances de Jefferson, Brizos en 1870 y 1871,
En ese periodo, su hijo William murió antes de cumplir 11 años y, junto con la pérdida de su fortuna, esto los llevó a largos periodos de depresión. A mediados de la década de 1870, Verena volvió a Estados Unidos y la pareja se reconcilió, viviendo juntos en 1878. Para entonces, Jefferson dependía de la generosidad de una mecenas, Sarah Dorsey, la acaudalada viuda de un plantador de Luisiana. Dorsey conocía a Verena desde la escuela en la década de 1830, cuando asistieron juntas a un internado. Dorsey fue escritora, historiadora y defensora de la causa confederada en sus textos. Ella invitó a los Davis a vivir en su propiedad en Beauvoir, Mississippi, en el Golfo de México, y con el tiempo les vendió una casa allí a un precio bajo. Al morir Sarah en 1879, dejó a Jefferson suficiente dinero para resolver sus problemas financieros de por vida. Murió en 1889, a los 81 años, durante un brote de fiebre amarilla en el sur. Tras la muerte de su esposo, Verena se mudó a Nueva York, decisión entonces controvertida. Era pariente de Joseph Pulitzer, quien la empleó como escritora en el New York World en 1891. Su hija Winnie la acompañó. Durante esos años escribió y publicó varios libros, incluido un estudio sobre el revolucionario irlandés Roberto Emmet. Verena y su hija llevaron una vida de clase media como escritoras en Manhattan en los años 1890, viviendo en hoteles de apartamentos o con familiares. Ocasionalmente, Verena fue criticada en la prensa sureña por su decisión de mudarse al norte y escribir para un periódico yanqui en la ciudad de Nueva York. Ella respondió a estas críticas diciendo que la guerra y la muerte de su esposo significaron que tenía que trabajar para mantenerse a sí misma. En 1898, Winnie falleció a los 34 años posiblemente por neumonía o gastritis. Verena organizó que la enterraran en Richmond junto a su padre y su hermano. Verena continuó escribiendo después de eso, aunque ya estaba envejeciendo. Muchos de sus artículos posteriores promovían la reconciliación y una mejor comprensión entre los estados del norte y sur, pues el país seguía dividido 3 décadas tras la guerra civil. Verena vivió una vida extraña entre dos realidades. Por un lado, vivía en Nueva York, pero también viajaba para asistir a reuniones de mujeres que habían crecido y vivido en familias con exsoldados confederados y figuras políticas. En sus últimos años quería ampliar el acceso a la educación. En 1901 se reunió con el líder afroamericano Booker T. Washington para hablar sobre cómo mujeres y afroamericanos podían acceder a más oportunidades educativas en Estados Unidos. En sus últimos años disfrutaba pasear a diario por Central Park y asistir al teatro. Vivió hasta los 80 años y murió de neumonía en su apartamento en Manhattan, el 16 de octubre de 1906. Le sobrevivieron su hija Margarita Davis Hayes, así como varios nietos y bisnietos. Hasta hoy, muchos ven sus fotos y especulan sobre su ascendencia. Algunos creen que pudo tener origen africano o nativo americano por su apariencia. Algunos mencionan que ella misma se decía mestiza para reforzar esto. Sin embargo, las investigaciones genealógicas y el trabajo de historiadores modernos no han encontrado ninguna evidencia creíble que respalde esto. Solo sabemos que sus ancestros europeos están documentados, lo demás es especulación. Verena Howell Davis fue honrada con una procesión fúnebre por las calles de Nueva York y fue sepultada en Richmond, haciendo que la única primera dama de la Confederación descansara en su breve capital. Su lápida simplemente decía: en paz. ¿Qué piensas de su historia y fotos? ¿Crees que tenía otra ascendencia además de la europea? Deja tus opiniones en los comentarios. Y si tienes alguna otra sugerencia, también házmelo saber abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.